Muy buenos días, ¿cómo están? Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza, que hace un trabajo extraordinario. Voy a moverme un poquito. Ya les preguntó Jera si ya desayunaron. Muy bien. Pues bueno, ya vieron los anuncios, tenemos Universo. Anota a tus hijos, tenemos cupo limitado. Hoy es el último día, ¿verdad? Hoy es el último día. 80 pesos, es una inversión muy significativa. No solamente los maestros se están esforzando para hacer un buen evento para niños, sino también varios grupos de otros ministerios. Entonces los animamos a que sean parte de este evento, traigan a sus hijos y es una oportunidad para invitar a otros niños a la iglesia. Queremos que desde esta edad tengan un anhelo por ser parte de una comunidad cristiana. Les comentaba hace una semana o dos que el ministerio de niños de mi iglesia, donde yo crecí, hacía un excelente trabajo y me encantaba ir a las clases de niños, a los alcances, a los campamentos. Entonces es una forma de crear un espacio para ellos, que se acerquen a Dios. Yo sé que tarde o temprano ellos crecen, toman sus decisiones, pero son semillas que vamos sembrando ahí en su infancia y que seguramente, así como dice Proverbios, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Entonces los invitamos a ser parte de este evento. También, no sé si lo anunciaron o no, ahorita voy a decirlo, y no sé si tengamos la imagen ahí atrás, Diana. Vamos a tener audiciones para la obra navideña. ¿Sí lo anunciaron? Excelente. El año pasado estuvo increíble, ¿sí? Entonces tuvimos alrededor de 580 personas asistiendo en el fin de semana. Creemos que también va a ser un gran fin de semana en diciembre. Si tú quieres formar parte de esta obra, no necesariamente tienes que estar aquí actuando, ¿verdad? Sufriendo con el pánico escénico, como Jera, no es cierto. Puedes ser parte de la producción, de la utilería, los que hacen el escenario, ¿verdad? Árbol número 1, árbol número 2. Cualquier talento que tú tengas, adelante. Y si tú crees que tú eres bueno cantando, bailando, actuando, pues vente a la audición, ponte de acuerdo con Sofía Yebra y participa en esta obra navideña. ¿Sale? ¿Qué más? Pues nada más, vamos a orar, ¿les parece? Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias por todas las personas que están aquí reunidas, Padre. Te pido que nos hables, Espíritu Santo. Queremos escuchar tu voz, queremos que nos hables a través de tu palabra. Yo sé que tú tienes algo preparado para nosotros, Espíritu Santo. Ayúdanos, abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales. Queremos ser más y más como tú, Jesús. En tu nombre lo pedimos y todos decimos amén. ¿Alguna vez has planeado algo a detalle? Algo con mucho esfuerzo, dedicación, tiempo, dinero. Un plan que tú dices, este es un plan perfecto, no tiene fallas, nada lo puede arruinar. En tu mente tú crees que es infalible, que nada lo puede destruir, pero luego algo sucede y tus planes se ven arruinados. Puede que sea un error propio que tú cometiste o alguna circunstancia ajena a tu control, a tu poder. El chiste es que tus planes se ven arruinados. Recuerdo cuando Diana y yo éramos novios, hace ya bastantito tiempo, y yo ya había decidido casarme con ella. Así que dije, voy a comprar un anillo y se lo voy a entregar. Y en mi mente yo dije, se lo voy a dar en Colombia. Vamos a ir a Colombia, vamos a ir a visitar a mis papás, a sus papás. Voy a hablar con mi suegro, mi suegra y les voy a decir, señores, me voy a casar con su hija, ¿verdad? Y en mi mente yo empecé a construir mi plan,
empecé a ahorrar dinero, empecé a checar los vuelos. Y bueno, si tú no sabes, yo vivía en Australia, entonces tenía que hacer todo un plan de logística, ¿no? Para viajar desde Australia a Estados Unidos, Colombia, Colombia, México, México, Colombia, y luego en Colombia viajar de Bogotá a Neiva, que es una ciudad donde nació Diana. Y pues era todo un plan de logística, dinero, esfuerzo. Y yo me acuerdo que en ese verano australiano, Navidad mexicana, porque es al revés, yo dije, necesito dinero. Me puse a buscar trabajos extra. Encontré uno que era como un trabajo nocturno, digitalizando audios en una oficina. Entraba a las 11 de la noche, salía a las 3 de la mañana. Y luego pues me iba a mi casa, dormía de 4 a 8 y luego me iba a trabajar. Entraba a las 9, 10 de la mañana. Total que ese verano, como fuera, yo conseguí dinero, conseguí trabajos. Fui a la tienda de anillos y le dije, quiero este anillo. Y todo planeaba muy, muy bien. Me dijeron que tardaban 6 semanas en entregarme el anillo porque era un anillo ecológicamente sustentable, socialmente responsable. Era hecho en China, en un laboratorio ahí. Y pasaron 6 semanas y no llegaba mi anillo. Y les dije, oigan, ¿qué onda con mi anillo? No, es que tenemos problemas con los puertos, algo está pasando en China, no sabemos, hay muchos problemas de logística. Y les dije, bueno, pero llega antes de julio, porque yo viajo en julio a México. Sí, sin ningún problema. Pues pasó enero, no llegó mi anillo. Pasó febrero, no llegaba mi anillo. Y llegó marzo y por fin llegó mi anillo. Mi anillo llegó desde China, pero también llegó un virus y una pandemia. ¿Alguien se acuerda lo que pasó en el 2020? Y de un momento a otro, mis planes se vieron completamente arruinados. Me cancelaron vuelos, obviamente perdí mucho dinero, tiempo, esfuerzo. Y no es que yo haya cometido un error, sino que simplemente las circunstancias se salieron de mi control. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Hay una historia en la Biblia, en el libro de Ruth. ¿Alguien ha leído el libro de Ruth? Levante su mano, ¿a quién ha leído el libro de Ruth? Este libro inicia con una historia muy similar. Un tal Elimelec armó un plan junto con su esposa Noemí. Había una hambruna en la tierra de Israel y dijo, ¿sabes qué? Vámonos a la tierra de Moab. Allá seguramente hay alimento. Armó el plan, se fue con sus hijos. Allá vamos a tener recursos, nuestros hijos se van a casar y nuestra familia va a poder continuar con el legado. Plan perfecto. Versículo 3 de Ruth. Tiempo después murió Elimelec. Y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión, los hijos de Noemí. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. El plan que parecía perfecto se vio de manera repentina, frustrada por la muerte de los hombres de la casa de Noemí. Todo cambió de un momento a otro por completo. Les quiero comentar una situación que sucedió esta semana en mi coto. Por respeto a la situación y a la familia no voy a contar muchos detalles, pero una familia del coto recibió una noticia. Falleció el padre del hogar, el esposo de una señora. Y de un momento a otro, esa familia se vio afectada totalmente. Y yo me puse a pensar lo difícil, primero que nada, es lidiar con una noticia tan repentina, ¿no? Como cuando
tus papás o tu familiar ya está enfermo o ya está grande, digamos que la muerte es una situación latente. Pero cuando eres joven y hay un accidente y de un momento a otro te anuncian la muerte de un ser querido, es muy difícil. Estoy seguro que es un duelo no fácil de llevar. Y con todo y que estás cargando con toda la carga emocional de perdiste a tu esposo, tus padres, tus hijos se quedaron sin su padre, yo me puse a pensar, bueno, la vida continúa, hay que seguir pagando renta, hay que seguir pagando colegiaturas. Y yo me puse a pensar, ¿será que tenían seguro? ¿Va a responder la empresa por esta familia? ¿Quién va a pagar la casa? ¿Sí me explico? Si hoy día es difícil lidiar con la muerte de la cabeza del hogar, en la antigüedad era todavía más difícil. Como algunos de ustedes sabrán, en la antigüedad pues la sociedad era muy patriarcal. Y las mujeres no tenían mucha voz y voto en la sociedad, desafortunadamente. Tu identidad, tu valor como mujer dependía directamente de la relación más cercana con el hombre, ya sea que fuera tu papá, ya sea que fuera tu esposo, tu hermano o con tus hijos, varones. De poco servía tener hijas en la antigüedad, tenías que tener hijos. Y Noemí, pues era una mujer ya anciana que seguramente no tenía padre, tenía un esposo que se le acababa de morir, tenía hijos que se le acababan de morir y solo le quedaron unas nueras, que para empezar no eran israelitas, eran extranjeras, eran de Moab, y no tuvieron nietos. Es decir, Noemí quedó completamente, pues ahora sí que a la crudeza de la vida, ¿verdad? No tenía ninguna protección. Y Noemí dice, pues ¿sabes qué? Yo me regreso para Israel. Al parecer las cosas están mejorando en Israel, yo me regreso. Y le dijo a sus nueras, muchachas, las quiero mucho, pero ustedes son de Moab, son moabitas, no les conviene regresar conmigo. Yo ya estoy grande, no creo que me vayan a tomar como esposa otra vez, no creo que vaya a tener hijos. Y aunque los tuviera, van a esperarse 15, 20 años para que crezcan y se casen con ellos, no lo creo. Mejor quédense aquí con sus familiares, yo me regreso a Israel. Y una de las nueras, Orfa, dijo, pues sí, ahí nos vemos, yo me quedo. Pero la otra, Ruth, le dijo, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas. Yo iré donde quiera que tú vayas, yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En la antigüedad, una mujer que quedaba sin ningún tipo de protección masculina, en el mejor de los casos terminaba como esclava o sierva de alguien y en el peor de los casos como una prostituta. Cada vez que ustedes vean una prostituta en la Biblia, no es por gusto, no es porque les encantara esa profesión, sino que era por necesidad. Era comer, sobrevivir, ser prostituta o morir. Y ese era el destino que posiblemente le esperaba a Ruth, regresar y ser una esclava o una prostituta. Sabes, a mi corta edad me he dado cuenta de que hay un patrón en la vida. Cuando tus planes se arruinan, cuando tus planes repentinamente se acaban, los planes de Dios apenas comienzan. ¿Se escuchó esa? Cuando tus planes se arruinan, cuando tus planes repentinamente se acaban, los planes de Dios apenas comienzan. Las crisis llegan, no sé si propiciadas por uno mismo, propiciadas por Dios, no lo sé, propiciadas por circunstancias ajenas a nuestras capacidades como una pandemia, pero el chiste es que las crisis llegan, los planes se arruinan, pero con todo Dios puede utilizar esas crisis
para trabajar y hacer su voluntad en nuestras vidas. Y sabes, Ruth es un ejemplo, un arquetipo de cómo podemos responder cuando nuestros planes se arruinan o cuando las crisis llegan. Lo primero que yo aprendo de Ruth es que debemos permanecer y ser fieles a Dios. Ella pudo haber tomado el camino fácil. Me quedo, aquí no le sufro. Pero por más duro y más difícil que esté el panorama, Ruth decidió permanecer fiel a Noemí. No vengas conmigo, le decía Noemí a Ruth. Eres extranjera, ya estoy vieja. No creo poder tener más hijos, no creo que nadie se case conmigo. Pareciera que Dios mismo ha sido dura conmigo, eso decía Noemí. Pero aún así, Ruth decidió permanecer con ella. El panorama no era nada positivo para Ruth, pero ella decidió permanecer fiel. Quiero que vayamos a Deuteronomio 23:3. Quiero que leamos la ley respecto a los moabitas o las moabitas. Según la ley decía esto: no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Aram Naharaim, para que te maldijera. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. Entonces imagínate a Noemí regresando a su tierra en Belén, señalada como la traicionera. Te fuiste a Moab, ¿verdad? Contra nuestros enemigos, contra los que Dios nos dijo que no fuéramos. Y aparte vienes con esta moabita, a la que ni siquiera debemos buscar su bienestar, sino todo lo contrario. Entonces el panorama que le esperaba a Ruth era muy negativo, pero aún así Ruth decidió ser fiel. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Para los que conocen la historia, Ruth halló gracia delante de un tal Boz, como dice el pastor de Buzz Lightyear. Chiste pastoral. No, era Boz, por si alguien está buscando nombres para bebés. Boz Pozos. Boz Pozos, está bueno, ¿no? Boz Cerón. Ruth halló gracia delante de Boz. Boz le permitió a Ruth recoger grano y comer de su tierra. Y lo hizo precisamente porque ella había permanecido fiel a Noemí. Ruth capítulo 2 versículo 10 dice: entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó a Boz. No soy más que una extranjera. Sí lo sé, respondió Boz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra hasta la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Cuando tú permaneces fiel, aunque pareciera que nadie observa, que nadie te está viendo, todo eso que tú estás haciendo en secreto, permaneciendo en la voluntad de Dios, Dios tu Padre sí lo ve. Y Él te va a recompensar tarde o temprano en lo público, tal cual como lo hizo con Ruth. Así que no te desesperes, permanece fiel, por más dura que esté la situación, permanece en la voluntad de Dios. No seamos como Orfa, que vemos una opción fácil para salir de la crisis, para tomar atajos y huimos de los problemas o nos alejamos de Dios. No sé si te pasó a ti cuando recién te convertiste al cristianismo y si tú estás siguiendo a Jesús recientemente, pareciera que cuando empiezas a seguir a Jesús, en lugar de que las cosas mejoren, a veces empeoran, ¿verdad? Ya se están riendo por acá.
Tú te alejas del pecado, te alejas de ciertos ambientes que te hacían tomar malas decisiones, te alejas de ciertas personas incluso, dejas ciertos hábitos, ciertos vicios, y con todo te empieza a ir peor. ¿Qué está pasando? Pero ¿sabes qué? Tú permaneces fiel, porque Dios es fiel, y tarde o temprano Dios va a empezar a abrir puertas en medio de esa crisis. Amén. Vamos a Ruth capítulo 3. Un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Por si quieren encontrar novio, muchachos. Nomás hay que leer la Biblia. Así yo le hice y mira. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes de hacer. Versículo 5, haré todo lo que me dices, respondió Ruth. ¿A alguien le encantaría escuchar esas palabras salir de la boca de sus hijos? Haré todo lo que tú dices, mamá. Haré todo lo que tú digas, papá. Amén. ¿Alguien dice amén? Sabes, cuando estamos en medio de una crisis, de una temporada difícil, nuestros pensamientos están nublados. Buscamos la forma de salir de la situación, tenemos muy buenas ideas, otras no tan buenas, pensamientos negativos, otros muy optimistas. Y en nuestra mente empezamos a armar el plan para salir del plan que se nos arruinó, ¿verdad? De la crisis. Y en nuestra mente todo está perfecto, todo tiene sentido, pero en realidad estamos preparándonos para fracasar de nuevo. Si estás en una crisis financiera, empiezas a hacer números, saco dinero de aquí, lo muevo para acá, pido préstamo aquí, pago con la tarjeta acá, te estás preparando para un desastre. Y en tu mente todo tiene sentido, todo está perfecto. Pero estos pensamientos llegan porque tú estás nublado por la crisis por la que estás pasando. Si hay algo que podemos aprender de Ruth, es que cuando nuestros planes se arruinan, cuando las crisis llegan, lo mejor que podemos hacer es pedir un consejo externo. Y más importante, no nada más pedirlo, hacer todo lo que te digan. Escuchar y hacer todo lo que te digan. Cuando le pedimos consejo a alguien externo, es una persona que no está sometida a toda la crisis, a toda la situación por la que tú estás pasando. En tu mente tiene sentido, pero en la mente de alguien externo, en sano juicio, con los pies en la tierra, te puede dar un consejo mucho más certero. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Noemí le aconsejó todo esto a Ruth, Noemí lo hizo sabiendo cuál era la ley y la cultura israelita. En la cultura israelita, cuando una mujer perdía a su esposo y se quedaba sin hijos, sin descendencia, estaba a merced de que alguien más tomara sus tierras, sus pertenencias, quedaba totalmente desprotegida. Y para que estas mujeres no quedaran desprotegidas, el familiar masculino más cercano podía tomar sus tierras, sus pertenencias, pero con la condición de que se casara con ella y que tuvieran hijos. La frase por ahí que se encuentra mucho en la Biblia es: le tenían que levantar descendencia. Entonces Boaz era uno de los parientes cercanos que estaba en la posibilidad de proteger a Noemí y a Ruth. Y Noemí, sabiendo todo esto y sin darle tantas explicaciones a Ruth como yo se las di a ustedes, Noemí le dijo a Ruth:
haz todo lo que yo te diga. Y Ruth, sin preguntar, dijo, así como tú digas, yo lo voy a hacer. No sabes la bendición tan grande que hay en obedecer a Dios o en obedecer el consejo sabio. Voy a tomar un tiempo para hablar de la obediencia. Yo sé que creo que el pastor habló hace unas semanas de esto. Jóvenes, si tus padres son creyentes, son sabios, son prudentes, si aman a Dios, escúchalos. Escúchalos, por favor, y haz todo lo que te digan. Proverbios 1, versículo 8, Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una hermosa diadema, adornarán tu cuello como un collar. Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa, para que te vaya, ¿qué? Bien, y disfrutes de ¿qué? Una larga vida en la tierra. Oye, Omar, pero ¿qué pasa si no tengo padres? O si mis papás no siguen al Señor, no sé si su consejo sea tan sabio, tan prudente. Busca el consejo de un padre espiritual, de una madre espiritual, de tu líder de jóvenes, de tu pastor, de tu mentor. No sabes lo tanto que me ha ahorrado en sufrimiento en la vida por el simple hecho de obedecer lo que este Señor dice. Me di cuenta, ¿alguien ha jugado videojuegos aquí? A ver, los chavos. ¿Qué pasó, Jera? ¿Sí? Yo me acuerdo que había videojuegos que yo jugaba que eran muy difíciles y no podía pasar el nivel. No sé si era medio malo, medio tronco, pero el chiste es que no podía. Y a veces algunos videojuegos tenían trucos, los cheats en inglés, que te daban vidas extra o que te daban balas infinitas, superpoderes para poder pasar los niveles con más facilidad. Bueno, los consejos de mi padre eran como los trucos del videojuego. Me ahorraban mucho sufrimiento. No saben la cantidad de veces. Yo ya necesitaba preguntarle a mis padres, porque ya los conocía, si debía hacer o no hacer tal cosa. Porque cada decisión que yo tomaba, yo pensaba, ¿qué diría mi mamá o mi papá si yo hago esto? ¿Qué diría mi papá o mi mamá si no hago esto? Y las decisiones más importantes de mi vida, ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Las tomé pensando en honrar a mis padres. Y no saben la bendición que es obedecer a mis padres. Entonces, ahí se las dejo. Si algo podemos aprender de Ruth en las crisis o cuando los planes se arruinan, es que podemos aprender a escuchar consejo y sobre todo, obedecer. Amén. Ruth capítulo 4. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto a la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sea como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y de Judá. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz a un hijo. Entonces las mujeres del pueblo dijeron a Noemí, alabado sea el Señor.
que te ha dado un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí, abuelo ¿de quién? De David. El versículo 1 del capítulo 1 del libro inicia con esta frase: en los días en que los jueces gobernaban Israel. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, el libro de Jueces, un libro antes, termina con este versículo: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y bueno, el criterio de estos jueces no era necesariamente el más correcto, el más sabio. Entonces Dios ya estaba echando a andar el plan para poner un rey en Israel conforme a su corazón. Este rey sería David. Y aunque Noemí y Ruth veían una crisis de frente, Dios estaba trabajando en medio de la crisis. En medio de unos planes arruinados, Dios estaba trabajando. Entonces no desprecies la crisis, no desprecies los planes arruinados, no desprecies esos momentos difíciles. Volviendo al punto inicial con el que inicié la plática, cuando tus planes se arruinan, cuando tus planes repentinamente se acaban, los planes de Dios apenas comienzan. Dios siempre está haciendo algo. Así como Dios utilizó a Ruth y la insertó en la genealogía de David, una moabita, una extranjera, una mujer cuyo futuro no se veía nada prometedor. La historia inició con una tragedia, pero terminó con un final muy, muy feliz. Así Dios puede transformar tus crisis en historias de victoria, en historias de bendición, en historias donde Dios está trabajando aunque tú no lo puedas ver con tus propios ojos. Este libro de Ruth es muy interesante porque está entre libros con historias extraordinarias. Está el libro de los jueces, donde vemos a Sansón, ¿verdad?, con fuerza extraordinaria, matando personas, ¿verdad?, burros, o no me acuerdo qué mató, leones. Tenemos las historias del Pentateuco con Moisés partiendo el mar, las plagas, Dios actuando de manera extraordinaria. Más adelante tenemos el libro de Samuel, este profeta que escuchaba directamente a Dios. Pero en el libro de Ruth no vemos nada extraordinario, o casi nada extraordinario. De hecho, el nombre de Dios casi ni se menciona. Todo lo que sucede en el libro de Ruth, en la historia de Ruth, son situaciones de la vida, comunes y corrientes. Situaciones que a ti y a mí tal vez nos pasan en el día a día. Pero dentro de esa cotidianidad, de esos eventos comunes y corrientes, algunos trágicos, Dios siempre está actuando. Tal vez no de manera extraordinaria, pero Dios siempre está haciendo algo a través de esos pequeños eventos en nuestras vidas. No deseches las crisis. Yo sé que se dice fácil, y esta predicación también va para mí, pero Dios siempre está haciendo algo. Ya para terminar, si me ayudan los de la alabanza. La historia inicia con 2 nueras, ¿verdad? Una que se llamaba Orfa, la otra que se llamaba Ruth. Orfa, cuando vio que las cosas estaban difíciles, salió corriendo. Pero Ruth decidió cambiar el confort y arriesgarse y seguir fiel a Noemí, seguir fiel a Dios. Y sabes, Dios le recompensó con mucho más de lo que hubiera imaginado.
Yo me pregunto cuántas cosas nos estamos perdiendo por abrazar el confort, por quedarnos en ese lugar tranquilo, en ese lugar donde no pasa nada, donde tienes un salario asegurado, donde en ese ministerio, ¿verdad?, donde no pasa nada, todo está bien, no hay retos, o en ese negocio que no crece, pero pues no le va mal. Pero ¿cuántas cosas nos estará queriendo dar Dios en donde tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder tenerlas? ¿De cuántas cosas nos estaremos perdiendo? Yo le doy gracias a Dios por Omar del pasado, de hace más de 10 años, que decidió cambiar un trabajo bien pagado y estable por una aventura lejos de mi casa, lejos de mis padres, lejos de mi zona de confort, lejos del español, de un inglés que yo ni siquiera entendía al principio, de pasar de trabajar como gerente de proyectos, ¿verdad?, a taquero, a hacer burritos, ¿verdad?, chofer, trailero. Pero detrás de esas decisiones de riesgo están los 10 mejores años de mi vida y todavía lo que falta. Si no hubiera sido por esas decisiones, no me hubiera casado. Si yo no le hubiera dicho sí a los planes de Dios y hubiera puesto los míos a un lado, tal vez ni siquiera estaría aquí. Originalmente yo ni siquiera quería vivir en esta ciudad. Yo me quería ir a Canadá y luego de ahí, quién sabe. Pero donde se acabaron mis planes, comenzaron los de Dios. Y sabes, yo no sé si tus planes están frustrados esta mañana, si estás pasando por una crisis, si en tu mente todo parecía perfecto, voy a hacer esto y luego lo otro, y por algún motivo las cosas se vinieron abajo. Pero yo he encontrado en toda la Biblia, cuando los planes de los hombres, mujeres de Dios se frustran o se acaban, los planes de Dios comienzan en tu vida. Entonces yo quiero invitarte a que sigamos el ejemplo de Ruth, a que seamos fieles, constantes, a que escuchemos consejo sabio, que obedezcamos, a que aprendamos a encontrar a Dios en la vida cotidiana, en los asuntos que no parecen extraordinarios, y a que salgamos de nuestra área de confort. Allá afuera hay todo un mundo, todo un reino de Dios por experimentar. No importa si ya estás grande como Noemí o eres joven como Ruth, Dios tiene planes para tu vida, pero siempre comienzan fuera de nuestra zona de confort. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Padre, te doy gracias, Dios, por tu palabra, por cada persona, Dios, que está pasando por una situación difícil, donde siente que sus planes han sido arruinados o que están en alguna crisis, Dios, económica, emocional, familiar, de trabajo, ministerial, Dios. Yo te pido, Padre, que nos ayudes, que así como Ruth, que fue fiel, que fue leal, que permaneció constante, que aprende a escuchar consejo, a obedecer, que sabe que tú estás trabajando en medio de circunstancias normales, tú siempre estás haciendo algo, Dios. Ayúdanos a ser más y más como tú, Jesús. Te pido por aquellos, Padre, que
sienten que tú les estás llamando a tomar riesgos, a salir de su zona de confort, a tomar pasos de fe. Yo no sé si es en tu negocio, si es buscando otro trabajo, si es invitando a salir una chica, un chico, si es decidiendo comprar una casa, un cambio de ciudad, iniciar un negocio. Sea lo que sea que Dios te está llamando, ayúdanos, Espíritu Santo, a abrazar el reto, a salir de nuestra zona de confort y abrazar todo lo que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que Dios los bendiga.